Entonces, como les decía, nosotros vamos a ver el día de hoy lo que serían las sucesiones. Las sucesiones tienen varias características. Déjenme compartir aquí para empezar a hacer el ejercicio. El ejercicio que vamos a hacer o los ejercicios que vamos a hacer hoy son ejercicios que lo vamos a encontrar en su libro en la página 33. El primer ejercicio lo voy a leer textualmente del libro. Dice: encuentre los 4 primeros términos de una sucesión de 20 términos, definida por. Y lo que me dan simplemente es esta expresión. Déjenme aquí adaptar esto para poder escribir. Y me dan solamente esto. Me dan B sub 1, que vendría siendo el término 1, y me dicen que vale 4. Y me dan el término o la fórmula general de la sucesión, que me dicen que es B sub n va a ser igual a 2, que me multiplica a b sub n menos 1 más 3. Eso es lo que me dan. Voy a cerrar esto y después abrimos para comprobar que los resultados sean lo mismo o den lo mismo, perdón, de lo que está en el libro. Vamos entonces a resolver. Lo primero que tengo que hacer para resolver la sucesión es plantearme lo que es una sucesión o la definición o lo que yo quiero saber de esta sucesión. Primero, la sucesión se había dicho en la teoría que ¿qué era? Eran funciones, ¿qué eran? ¿Qué eran? Según la teoría que está en el libro. A ver, si recordamos. A ver, mis niños, ¿alguien tiene el libro a la mano? ¿Qué es una sucesión? ¿Alguien, por favor? ¿Ninguno tiene el libro? Ok, más o menos así decía que era una sucesión. La sucesión era, como quien dice, una función que estaba a base de ¿qué? De todos los números enteros positivos. Yo les decía que todos los números enteros positivos prácticamente son el conjunto de los números naturales. Porque ¿qué son los números naturales? Solamente los números enteros positivos. No admite negativos. Entonces, eso es una sucesión. Cuando nosotros hablamos de sucesión, hablamos de esta parte. Tenemos que trabajar con los números enteros positivos. ¿Ok? Entonces, recuerden que es una función. Si a mí me dan B sub 1, a mí lo que me están diciendo es que la sucesión, el término 1 es 4, es decir, su primer término es 4. Y me están dando, como les decía yo, la fórmula general. ¿Qué es la fórmula general? La fórmula que me va a permitir que yo, al sustituir cualquier término que yo quiera hallar de esa sucesión, voy a hallarlo rapidito. Y ya vamos a ver cómo. Y este n significa el número que yo quiero hallar de la sucesión, igual que esta n de aquí. Es decir, si yo quiero hallar el número 1, en vez de yo colocar esa n, voy a colocar solamente al número 1. Si yo quiero hallar el número 5, solamente sustituyo ahí en la sucesión el 5. Es decir, la b con el 5 como un subíndice. Vamos a ver qué es eso. Como este ejercicio me dice en el libro claramente que hallemos solo los 4 primeros términos, nosotros vamos a hallar los 4 primeros términos. Pero después, cuando veamos el comportamiento, por pura curiosidad, vamos a hacer el quinto término a ver si la sucesión cumple con un patrón. Recuerden que es una función en la cual utilizamos todos los números enteros positivos, pero tiene un patrón específico o un orden. Eso es lo que dice la teoría. Entonces, el patrón siempre se debe cumplir para que haya una sucesión. Si el patrón se rompe, ya no es una sucesión. Ya vamos a ver. Aquí yo tengo el primer término que es B sub 1, que es 4, pero voy a hallar el término 2, que es B sub 2. Obviamente, donde va n, yo coloco el término que quiero hallar. Fíjense que aquí se los dije claramente que es 2. Y aquí esto va a ser igual a 2, que me va a multiplicar a B sub n, pero la n ya sabemos que aquí en vez de colocar a la n vamos a colocar el 2 porque es el término que estamos hallando, y aquí sería menos 1 más 3. ¿Ok? Y luego de esto nosotros lo que tenemos es que resolver lo que hay aquí. Ojo, en el libro no sale esto, yo se lo estoy haciendo para que vean de dónde salen esos valores que dice el libro, porque el libro nada más dice los valores. Entonces aquí esto va a ser igual a 2, que me va a multiplicar a b
Y como aquí hay dos subíndices, lo que hago es resolver esa resta de los subíndices. Es decir, 2 menos 1. ¿Cuánto es 2 menos 1? 1, ¿cierto? Porque si yo tengo 2 y le resto 1, eso va a ser 1 positivo, por la regla de los signos. Más 3. ¿Y qué pasa en este tipo de sucesión? Bueno, en este tipo de sucesión yo voy a poder notar, déjenme acomodar esto, que no está bien, más 3. ¿Ok? ¿Qué voy a poder notar yo? Voy a poder notar que yo tengo B sub 1. Entonces, al yo tener B sub 1, lo que hago es sustituir el valor de B sub 1 en ese ejercicio. Como B sub 1 vale 4, voy a colocar aquí 4. Entonces decía que B sub 2 va a ser igual a 2, que me va a multiplicar a B sub 1. B sub 1 sabemos que es 4 más 3, que es el otro término que aparece en la sucesión. Luego de allí, pues se resuelve primero lo que está dentro del paréntesis y de último la multiplicación. ¿A qué se debe esto? A que nosotros estamos trabajando con estas simbologías que son los paréntesis, los corchetes y las llaves. Entonces, eso tenemos que saber que siempre que hay un paréntesis, lo primero que se resuelve es lo que está dentro del paréntesis. Si existiera paréntesis, corchetes y llave, primero igual va el paréntesis, luego el corchete y de último las llaves por el orden, ¿ok? De los signos. Entonces vamos a ver aquí, resolvemos esto de aquí, que sería 4 más 3. 4 más 3, yo sé que eso es 7, y luego este 2 me multiplica al 7. Entonces sería 7 por 2, 14. Y ya de esta manera nosotros tenemos el primer término que hemos hallado, que en realidad es el segundo. ¿Por qué, Miss? Porque el primero me lo dio el ejercicio. Simplemente hallo el segundo término, el tercero y el cuarto que me los piden, los 4 primeros términos. Luego de allí voy a hacer lo mismo, pero para B sub 3. ¿Ok? Agarro mi fórmula general, que es 2, y coloco el 2 que me multiplica a B, pero en vez de colocar n, ya sabemos que tenemos que colocar el número 3 menos 1, porque lo dice la fórmula, más 3. Y empezamos pues a resolver eso. Sería que B sub 3 va a ser igual a 2. Aquí resuelvo esto, coloco la B y simplemente resto los subíndices. Si yo tengo 3 y le resto 1, eso es 2. Entonces aquí me va a quedar SB sub 2 más 3. ¿Ok? ¿Y qué es lo que voy a hacer? Pues resolver lo que tengo en el ejercicio. B sub 2 ya yo lo tengo. Sencillo, lo que hago es sustituir. B sub 2 es 14, entonces sustituyo 14 en el ejercicio, porque B sub 2 obviamente ya tengo el valor. Y aquí sería más 3. Y luego lo que hago es sumar, vuelvo y repito lo que está dentro del paréntesis. Entonces aquí sería 14 más 3, que es 17. Y luego ese 17 lo multiplico por 2. 17 por 2, ¿cuánto será 17 por 2? 34, ¿cierto? Ya aquí tengo el otro término. Y el último término es B sub 4, que es el que vamos a hallar en este momento. Hacemos el mismo procedimiento. 2 que me multiplica a B. Como la fórmula general me dice B sub n, en vez de n coloco a 4 menos 1, porque también me lo dice la fórmula general, más 3. Y luego lo que hago es resolver. B sub 4 va a ser igual a 2, que me va a multiplicar a B sub 3. ¿Por qué B sub 3, Miss? Porque si yo tengo 4 y le resto 1, eso es 3. Y aquí sería más 3. Y luego lo que hago es sustituir. Tengo que B sub 4 va a ser igual a 2. En vez de colocar aquí a B sub 3, voy a colocar su valor, que es 34. Entonces sería 34 más 3. Sumo eso. A mí me da que B sub 4 es igual a 2, que me multiplica a 37. ¿Por qué 37? Porque 34 más 3 es 37. Y si yo multiplico eso por 2, ¿cuánto me da 37 por 2? 74, ¿cierto? A ver, revisamos rapidito. 7 por 2, 14. Llevo una, 2 por 3, 6. Una que llevo, 7. Muy bien. Entonces aquí tenemos ya los 4 términos. Lo que usted va a conseguir en su libro simplemente es esto. Simplemente es esto. Lo que le pidieron. B sub 1 igual a 4, B sub 2 igual a 14, B sub 3 igual a 34 y B sub 4 va a ser igual a
74. Y yo voy a estudiar el comportamiento de este ejercicio de acuerdo a la teoría que ya la vimos, que está en el libro. Lo voy a estudiar el comportamiento. Vamos a ver, fíjense, tengo varias cosas. De 14, de 4 a 14, ¿cuántas cantidades hay? ¿Cuántas unidades hay? ¿Cuántos números? A ver, mis niños. De 4 a 14, ¿cuánto hay? De diferencia, ¿cuánto? Díganme, vamos a ver por allí. Si a 14 le restamos 4, ¿cuánto queda? 10. 10, excelente. Miren, aquí queda 10. Pero si a 34 le restamos 14, ¿cuánto hay? 20, ¿cierto? Y de 34 a 74, ¿cuánto hay? 40. Miren que va a ser una sucesión que va a irse duplicando. ¿A qué se debe eso? A este 2 que está aquí. Y sí, lo podemos verificar. De 14, si yo al otro término tengo 10, ya yo observo que de 14 al otro término, perdón, de 4 a 14, que lo dije al revés, de 4 a 14 tengo 10 de diferencia, ya de 14 a 34 ya no voy a tener 10, sino 20, y ya de 34 a 74 ya voy a tener el doble, que es 40. Efectivamente, mis niños, me atrevo a decir que B sub 5, que es el que nosotros vamos a hacer por pura curiosidad, aquí me debe dar 80 de diferencia. Y lo vamos a hacer para verificar. Si no, hay algo raro en la sucesión, porque el patrón siempre se debe repetir. Vamos a ver, yo voy a hallar aquí B sub 5. B sub 5 va a ser igual a 2 que me va a multiplicar a B sub 5 menos 1 más 3. Y lo que hago es sustituir. B sub 5 va a ser igual a 2 que me multiplica a B sub 5, ya no va a ser B sub 5 como tal, sino que hago la resta de esto, que es 5 menos 1, que es 4. Este va a ser B sub 4 más 3. Y lo que hago es sustituir. B sub 5 va a ser igual a 2 que me va a multiplicar a B sub 4. Como B sub 4 ya me lo sé, que es 74, pues lo coloco y simplemente sumo 74 más 3. ¿Cuánto será 74 más 3? 77, ¿cierto? Y aquí multiplico 2 por 77. ¿Cuánto será 2 por 77? ¿Cuánto es eso? 154. Sí. Perfecto. Entonces vamos a ver qué diferencia hay. De 154, si yo le resto 74, ¿cuánto es? 80. 80. Ve que el patrón se repite. Del primero al segundo hay 10. Del segundo al tercero hay 20. Del tercero al cuarto hay 40. Y del cuarto al quinto hay 80. Quiere decir que las sucesiones siguen un patrón específico y un orden. ¿Ok? También se les hablaba, mis niños hermosos, en la teoría, ¿verdad? Que esta sucesión es recursiva. ¿Por qué, Miss? Ya vamos a ver por qué es recursiva. Las sucesiones, recuerden que son recursivas cuando una depende de la otra, es decir, cuando el término que sigue depende del término anterior, hay una dependencia. Esto es recursivo porque yo puedo observar que para yo hallar el término 2, tengo que saber el término 1, que es 4. Para yo hallar el término 3, tengo que saber el término 2, que es 14. Y para yo hallar el término 4, yo tengo que saber el término 3, que es 34. Y así sucesivamente para hallar el 5, que no nos los pidieron, pero lo estamos haciendo, tuve que saber el término 4, que es 74. Entonces, ese tipo de sucesiones se pueden definir como sucesiones recursivas, ya que el término siguiente depende del anterior. ¿Ok? También puedo notar, que también lo vimos en la teoría, que es creciente. ¿Por qué? Porque la monotonía solo hay dos. Si crece o decrece, si es creciente o decreciente. ¿Cómo puedo notar en una sucesión que es creciente? Si ella va de menor a mayor. En el término 1 es
4. El término 2, ya yo sé que va a ser 14. El término 3 es 34. El término 4 es 74 y el 5, 154 y así sucesivamente va creciendo indefinidamente. Entonces, cuando eso ocurra, ya yo sé que es una sucesión creciente, ya que va de menor a mayor, es decir, su primer término es el menor de todos y va creciendo. ¿Ok? ¿Tenemos alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran hacer, por favor, mis niños? Si es así, por favor, háganmelo saber. Todo está clarísimo. ¿Sí? Bueno, entonces ya tenemos esta parte de los ejercicios. Vamos a hacer un segundo ejercicio que también sale en el libro y creo que me lo sé. Aquí voy a colocar C sub n. Si me equivoco, ustedes me corrigen. Déjenme ver. C sub n va a ser igual a 2 más 1 dividido entre n. Creo que es este, mis niños. Sin miedo a equivocarme. Si me equivoco, hacemos el que está en el libro. Bueno, cuando nosotros tengamos esto así y no nos den el primer término, no nos den nada, porque realmente esto no va a depender de nada, sino de la sustitución del término, a mí me dice el ejercicio, si mal no estoy en la memoria, me dice que halle los 3 primeros términos de esta sucesión. Vamos a hallar los 3 primeros términos, pero después vamos a hacer el cuarto término para corroborar si la función crece o decrece dependiendo de lo que nos da, ¿no? Vamos a ver. Si hallo el primer término, en vez de colocar n, voy a colocar C sub 1. Va a ser igual a 2 más 1 dividido entre 1, porque recuerden que n siempre es el término que yo quiero hallar. Entonces tenemos que C sub 1 va a ser igual, aquí como es 1 dividido entre 1, simplemente digo que eso es 1. Entonces sería 2 más 1. Y 2 más 1, obviamente eso de allí es 3. Ya tenemos entonces nuestro primer término que me lo pidió la sucesión. Vamos a hallar ahora el segundo término. ¿Cuál va a ser el segundo término? El segundo término es sustituir 2 en n. Entonces sería 2 más 1 dividido entre n. ¿Ok? Y allí podemos nosotros resolver, en vez de n, disculpen aquí que no coloqué el 2, en vez de que n voy a colocar el 2 ya directamente, porque esa es la definición. Luego lo que hago es aplicar lo que nosotros llamamos la carita feliz porque es una suma de fracciones. Y allí empiezo a resolver. Aquí sería 2 por 2, 4, más, aquí multiplico 1 por 1, 1. Y aquí multiplico 2 por 1, que es 2. Y aquí sería 4 más 1, 5, dividido entre 2. Entonces yo tengo que el término 2 es 5 medios. Y ya de esa manera ya tengo mi término 2, pero como me mandaron a hallar los 3 primeros términos de la sucesión, yo voy a hallar el término 3. Aquí sería que C sub 3 va a ser igual a 2 más 1 dividido entre n. Recordemos que n es 3. Aquí se sobreentiende que hay un 1 y aplico la multiplicación cruzada ya que es una suma de fracciones. Entonces aquí voy a colocar 3 por 2, 6. En este caso 1 por 1 es 1 y aquí sería 3 por 1 que es 3. Y aquí me va a quedar 6 más 1, 7 dividido entre 3. Entonces ya yo tengo que mi término 3 es 7 tercios. Y ahí tengo los 3 términos que me está pidiendo el ejercicio. ¿Qué puedo saber yo antes de hacer el término 4 que quiero hallar? Puedo saber yo que esta sucesión va a ser una sucesión explícita. ¿Por qué es explícita? Porque ya leímos la conceptualización del libro. Para que sea explícita, simplemente debemos fijarnos en que sustituimos en la fórmula, ¿verdad? La posición del número que yo quiero y sencillamente ya ahí me da mi valor. No es como la recursiva, que una depende del valor anterior. No, el valor actual del valor anterior, eso no va a pasar aquí. Simplemente con sustituir en la fórmula ya nosotros vamos a tener nuestra sucesión. En este caso es explícita y en este caso va a ser decreciente. Mis, ¿cómo usted sabe que esta función decrece? Sencillo, mis niños. 3 es mayor que 5 entre 2, porque 5 entre 2 es 2,5. Y a su vez eso va a ser mayor que 7 entre 3, porque si mal no recuerdo, 7 entre 3 es 2,3. Entonces, si yo hallo otro término, que eso no me lo piden, miren que se va a seguir repitiendo el mismo patrón.
Si yo tengo C sub 4, que no me lo están pidiendo, va a ser igual a 2 más 1 dividido entre 4. Aquí se sobreentiende que hay un 1, multiplico en forma de carita feliz y me va a quedar que C sub 4 es 2 por 4, que es 8, y aquí 1 por 1, que es 1. Y aquí sería 4 por 1, que es 4. Y aquí lo que hago es sumar. Si yo tengo 8 y le sumo 1, eso es 9 dividido entre 4. Entonces tenemos aquí que C sub 4 simplemente va a ser 9 cuartos. Si yo quiero dividir 9 entre 4, si mal no estoy, esto me da 0,25. Algo así me da. Perdón, 2,25. 2,25. 0,25 no, 2,25. Chequeme eso, por favor, mis niños. 2,25. ¿Sí da eso? ¿Sí? Entonces podemos notar que sí va a cumplirse. Miren, ¿qué se cumple? Que va a ser decreciente en toda su expresión. Porque el primero me dio 3, el otro me dio 2,5, el que le sigue me dio 7, 7 entre 3, eso me da 2,3 o 2,30, como lo quieran llamar. Y este de aquí me da 2,25. Entonces ella es decreciente porque va de mayor a menor. De esta manera podemos ver o podemos estudiar la conceptualización. En su libro, que lo vamos a chequear, solamente sale todo directo. Vamos a revisar cuánto nos dio para ver si eso está bien. La primera nos dio el término 1 me dio 4, que ese ya me lo daba el ejercicio de por sí. No lo tenemos que hallar, de ahí me dio 4. La segunda me dio 14, la tercera me dio 34, la cuarta me dio 74. Y dice que se puede afirmar también que es una sucesión creciente. Obviamente es creciente. También se puede decir que es una sucesión recursiva debido a que el enésimo término depende del anterior, es decir, uno depende del otro, lo que yo les decía. Y la segunda dice que encontraran los primeros 3 términos. El primero es S1, que es igual a 3. El segundo es S2, que es 5 medio. Y el tercero es S3, que es 7 tercios. Eso fue lo que me pidieron nada más. Lo que pasa es que nosotros hicimos el quinto término para demostrar esto de aquí, ¿cierto? Que era decreciente. Para eso lo hicimos. Por los resultados obtenidos se puede apreciar que la sucesión es decreciente. Ya nosotros habíamos dicho que era decreciente. Y aquí dice que es una sucesión explícita debido a que el enésimo término se define como una función de posición donde n representa la posición del término. Lo que yo les decía, simplemente sustituimos el valor del término y ahí tenemos el cálculo realizado. ¿Ok? Y para la próxima clase, porque ya se nos fue el tiempo, solamente nos queda un minutito, vamos a ver la tercera. Aunque en el libro no le mandan a hacer nada, sino el término general, nosotros vamos a hacer el término general y vamos a seguir la sucesión, porque está hasta el término 5, por lo menos lo vamos a hacer hasta el término 10. Y vamos a ver que se cumple un patrón también. ¿Ok? Aquí tenemos, entonces, tómenle captura a esto, mis niños, para continuar con eso la próxima clase. Pregunto yo antes de salir de clase, ¿todo está claro? ¿Todo está bien especificado? ¿Por qué lo hago yo de esta manera? Porque en el libro está directo y si yo les hago eso directo no van a entender de dónde sale. Por eso yo lo hago así, paso a paso para que usted pueda entender. Listo, mis niños. Bueno, mis niños hermosos, deseo que tengan un excelente día, cuídense mucho, pórtense bien, nos vemos la próxima clase. Bendiciones para todos. Chao, mis niños, cuídense, se les quiere. Chao, mis, muchísimas gracias. Chao, mis Chao, gracias. mis niños. Gracias. Cuídense mucho.